Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Muy bien, mi queridísimo Géminis, en la mesa se nos queda la carta número 21. Vemos que es la carta de Capricornio, ¿vale? Y a una persona como que está subiendo una montaña, dirigiendo o arrastrando a dos bueyes. Esta carta nos puede estar indicando que a lo mejor durante esta semana tengas un poco de dificultad para llevar a cabo todo eso que tienes en mente, ¿vale? Es una carta como que nos está indicando que hay cosas que están un poco paradas, ¿vale? O que se te van a presentar algunos obstáculos. Muy bien, la dejamos por aquí. Y en la base se nos queda la carta de Cáncer, es la carta de la luna, y vemos aquí a un pastor con sus ovejas en una noche de luna creciente, y que está como meditando. Esta carta a lo mejor nos puede estar indicando que tú, mi queridísimo Géminis, vas a tener que esta semana meditar algunas cosas para que puedan salir o llevarse a cabo, ¿vale? También te puede decir que vas a tener que seguir tu intuición, ¿de acuerdo? Pero que vas a tener éxito en eso que quieras llevar a cabo o que te estés proponiendo hacer. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Géminis. Recordarte que estas lecturas son generales y atemporales y que son para Luna, Sol, Ascendente y Venus. Decirte que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, mi queridísimo Géminis, una cartita para Géminis de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Ahí está, el 7 de bastos. Ahí está, se volcó el as de copas. Ahí está, el juicio. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está, el 8 de oros. Y ahí está el as de copas. La sota de copas, perdón. En la base se nos queda el arcano mayor del mundo. Esto podría indicarte, mi queridísimo Géminis, que por mucho que tú a lo mejor durante esta semana te cueste lograr esos objetivos o los que te has propuesto con un poco de dificultad, al meditar o al llevar hacia adentro todo eso que tú necesitas llevar a cabo, vas a salir exitoso y te va a hacer vas a triunfar con eso que te propongas, y como que vas a tener un compromiso contigo mismo o contigo misma, ¿vale? En la mesa empezamos con el 7 de bastos. Aquí hay mucha energía de todos los signos de fuego, agua, aire y tierra, porque nos han salido bastos que pertenece a Aries, Leo y Sagitario. También copas, hay un poquito más energía de copas. Cáncer, Escorpio y Piscis, también de oros, ¿vale? Géminis, Libra y Acuario. Así que vamos a ver qué nos quiere decir el 7 de bastos. Aquí vemos a una persona como que está luchando, ¿vale? Contra algo, ¿vale? Y esta carta pertenece a la energía de Sagitario. Nos está diciendo que es posible que te tengas que defender o luchar por lo que tú quieres, por esos intereses que tú necesitas, ¿vale?
como que tienes que poner, tienes que ser comprometido contigo mismo o contigo misma, mi queridísimo Sagitario, para poder sobrellevar esos obstáculos que se te van a presentar durante esta semana. El as de copas, aquí vemos el as de copas, Los ases nos representan, ¿vale? Es una energía de agua y es una copa, vemos ahí que es una copa, perdón, que no se veía, vemos ahí que es una copa como que te la están ofreciendo de tus guías, tus ángeles, y que de ella emana agua y que el Espíritu Santo también te acompaña en esa copa. Este as nos está indicando que tienes que explorar tu interior para que esa nueva relación o esa creatividad o esa intuición o esas emociones salgan a flote, ¿vale? Que tienes que tener, que para alcanzar esas metas o esos nuevos comienzos tienes que empezar a escuchar tu corazón. Luego nos sale otro arcano mayor que es el juicio, ¿vale? Vemos aquí a una persona que, bueno, a un ángel que está tocando la trompeta para que se levanten de su letargo. Esta carta nos viene a decir que vas a encontrar la liberación y el renacimiento y la absolución, ¿vale? Sí, y a descubrir esa alegría, como que vas a superar todos esos obstáculos que se te van a presentar durante esta semana, pero que tienes que mirar hacia ti, hacia tu interior, que te lo van a poner fácil tus ángeles, ¿vale? Pero que esos obstáculos vas a tener que superarlos con mucho amor y un poquito de esfuerzo, ya que el as de copas pues nos viene a decir, es la carta de Cáncer, ¿vale? Y nos viene a decir pues eso, que tienes que hacer las cosas desde el corazón, que salgan las cosas desde tu propio corazón. Muy bien, aquí tenemos el 8 de oros. Esta carta pertenece, es una energía de tierra y pertenece a Capricornio, Libra y justamente a ti, Géminis. Aquí vemos a un artesano como que está terminando o perfeccionando los oros. Esta carta viene a decirte que tienes que encontrar el perfeccionamiento o quizás la dedicación, la sabiduría que yace dentro de ti y que seas un poco metódico o metódica con esos proyectos para que se lleven a cabo. Luego nos queda la sota de copas. Esto representa a personas jóvenes, ¿vale? Es la energía de agua, Cáncer, Escorpio y Capricornio, y la sota de copas es una energía de Piscis. Viene a traerte un mensaje y es un mensaje de amor, un mensaje emotivo, un mensaje de intuición, como que te están diciendo que tienes que confiar en esa intuición, en ese amor que tú tienes dentro y mostrar tus emociones, ¿vale? Que disfrutes con... que a veces los obstáculos son para aprender y disfrutar con ellos, no para latigarte o culparte o resentirte porque esas cosas, porque no te salen las cosas como tú quieres, ¿no? Entonces lo que nos viene a decir la sota de copas es eso, que te des más amor a ti mismo o a ti misma, que con amor vas a poder conseguir saltar o avanzar todos esos obstáculos. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir para ti, mi queridísimo Géminis, el oráculo de oso. Si te está gustando esta lectura y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así pues me ayudarías muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos. También si quieres dejarme en comentarios algún comentario, si es que ha resonado contigo esta tirada, también te lo agradecería mucho. Recordarte también que son lecturas generales y atemporales y que lo que no resuene contigo, que dejes que el universo se lo lleve. Muy bien, mi queridísimo Géminis, una cartita para Géminis, por favor. Ahí está.
Otra cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Un arcano mayor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda la armonía. Fíjate que esta carta es una persona que le sale del corazón unos delfines y que se lo llevan a su tercer ojo. Tienes que entrar en armonía contigo mismo, mi queridísimo Géminis, conectar para poder superar todos esos obstáculos que se te pueden estar presentando durante esta semana o durante este mes, ¿vale? Esos obstáculos tienes que llevarlos al corazón y sentirlos para así poder avanzar exitosamente. Muy bien, en la mesa se nos queda la culpa. A lo mejor te sientes culpable por algo o te sientes culpable por no haber hecho algo, porque algo de culpa sientes y quizá esos obstáculos te los estés poniendo tú por esa culpa que tú sientes dentro. Lo que te viene a decir esta carta, te estés sintiendo un poco agobiado o agobiada y por esa culpa que tú, o agobiada por esos obstáculos y te piensas que, o agobiado y te piensas que es tu culpa, que tú solo te has puesto esos obstáculos y eso puede ser que te esté dando un poquito de migraña en la cabeza. La siguiente carta que nos sale es un arcano mayor, es el arcano del silencio. Vemos ahí a una mujer como meditando con la luna en el tercer ojo. Esta carta pertenece al arcano mayor número 17, que es la estrella, es la carta de Acuario. Esta carta te está diciendo que vas a ser, que tienes esperanza, que eres una persona generosa y que el destino sí que te va a llevar a conseguir tus sueños. Fíjate que nos salen los dos arcanos, el arcano mayor del silencio, porque a lo mejor tienes que escucharte a ti mismo para poder salir hacia adelante y poder superar todos esos obstáculos que se te están presentando durante esta semana. Pero fíjate que me sale un arcano mayor, el silencio, el arcano número 17, que es la estrella, así que eso va a ser que el universo está a tu favor, junto con el arcano del juicio, como que te vas a liberar de esa culpa, de ese obstáculo que estás llevando o que a tus espaldas, ¿no? Luego nos salen los amantes. Este arcano mayor pertenece a los enamorados y aquí seguramente nos esté indicando, es tu carta precisamente, Géminis, y nos está indicando que tienes que darte más cariño a ti mismo o a ti misma, ¿vale? Que tienes que creer en ti y conectar contigo mismo, con tu corazón, ¿vale? Para poder así encontrar esa libertad que tanto necesitas. Y además nos sale, fíjate, con el 8 de oros y la sota de copas, que nos viene a indicar que tienes que, como a lo mejor estás empezando a meditar y necesitas practicar esa meditación para poder llegar al fondo de tu corazón, pues nos está indicando, es la energía de Piscis, y además como buen mensajero que son como buenos mensajeros que son las sotas, te está diciendo que precisamente eso, ¿no? Que te des ese amor, que confíes en tu intuición, que tengas confianza en ti mismo, y que tengas una relación contigo mismo un poco más fresca, un poco más desde el interior. Vamos a ver qué nos quiere decir los unicornios, porque fíjate que aquí en Oso también te sale la armonía. O sea, esta semana vas a tener que conectar, o si quieres, claro, yo no te obligo a nada, que te sugieren que conectes con tu interior, con tu corazón, para poder superar todos esos obstáculos. Además te sale la estrella junto con el juicio, que son muy buenas cartas, muy positivas, pero conecta con tu corazón.
Muy bien, vamos a ver una cartita para Géminis de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recordarte que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Ahí está, una cartita. Otra más para Géminis, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda abuelos. Un vínculo especial que jamás dejará de existir te une a tus abuelos. No sé, a lo mejor echas de menos a tus abuelos o tienes un vínculo muy especial con ellos y ahora te estás acordando mucho de ellos porque te acompañan, pero bueno, ellos tienen, o sea, te dan su bendición, te acompañan en todo momento y ese vínculo, estén vivos o estén en el más allá, nunca se va a romper. En la siguiente nos sale que tienes un don y pone: eres muy inteligente y tienes talento. Es verdad que al ser un signo de aire, tienes un don para llevar a cabo lo que te propongas, aunque a veces eres un poco disperso, mi queridísimo Géminis. Pero lo que te están diciendo las cartas, que confíes en ese don interno que tú llevas y que dejes de darle vueltas a la cabecita y a esos pensamientos dispersos que no te dejan avanzar para poder superar esos obstáculos y que no te sientas culpable por ello. La siguiente que nos sale es feliz sorpresa. Hay algo muy bueno está a punto de suceder. Es verdad que vamos a las fechas que vamos cara a la Navidad, pero a lo mejor si tú confías en ti o en tu interior y llegas a superar todos esos obstáculos, quizás algunas creencias que tú tienes o la culpa que te has creado por algo que has hecho, te va a llegar una muy buena sorpresa, quizás darte cuenta que eres capaz de superarlo. Eso que vas a realizar o que estás intentando realizar. Muy bien, vamos a ver los guías que quieren decirnos. Para ti, mi queridísimo Géminis. Una cartita, por favor, para Géminis. Ahí está. En la base se nos queda la tanzanita. Y te dice: estás preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver al amor. Fíjate que lo que te están diciendo las cartas, mi queridísimo Géminis, como que todo el rato te están diciendo que te abras a ese amor interno que tú tienes. En la mesa se nos queda la moldavita y nos dice: anticonformismo, ¿vale? Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirte diferente de los demás no es malo. Y vemos ahí un ángel como le sale justamente igual que la carta que Oso nos enseña, ¿vale? Vemos ahí las dos cartas como que el tercer ojo y el corazón cómo se unen. Fíjate qué sincronicidad de cartas. O sea, te están diciendo que efectivamente para esta semana, mi queridísimo Géminis, vas a tener que hacer introspección hacia adentro para poder llevar a cabo o solventar exitosamente esos obstáculos que quizás se te presenten o que tú estés creándote por esa culpa que sientes. Pero bueno, por lo que veo en la mesa, vas a salir exitosamente de esto con el apoyo de tus seres queridos, de tus abuelos que tanto te apoyan en esta vida y que tanto nos apoyan a todos. Pero eso sí, tienes que hacer una introspección y meditación hacia adentro para poder sentirte con amor, como dice la sota de copas, sentir ese amor tan profundo que posees, mi queridísimo Géminis. Así que nada, esta es mi tirada, mi lectura para esta semana para ti. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras y que me comentaras en comentarios qué te ha parecido. Te deseo una feliz semana. Muchas gracias por escucharme